palabra de Dios. El día de hoy vamos a iniciar una serie para este mes, una serie de predicaciones como tipo de estudio bíblico, y vamos a iniciar, hermanos, el día de hoy con los 4 enemigos del cristiano. 4 enemigos del cristiano. El día de hoy vamos a hablar sobre el primer enemigo, que es la carne. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 13, por favor. Romanos 8, 13. Y conforme lo vayan encontrando, por favor, póngase de pie. Romanos 8, 13. Por favor, allíguele una Biblia a Edwin, por favor, para que nos acompañe también leyendo. Ayúdenle al hermano Luis a encontrar ya la lectura. Muy bien. Romanos 8, 13. Dice la palabra del Señor todos juntos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Repito yo solamente. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Te alabamos, Señor, en esta hora, porque eres bueno. Ahora, Señor, que vamos a meditar en tu palabra, queremos pedirte, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a comprender esta palabra tuya, Señor. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, y que nuestros hermanos que posteriormente, Señor, van a ver esta transmisión, Señor, en sus casas, te suplico que también te muevas, Señor, en sus corazones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen su lugar. Este día, como les comentaba, queridos hermanos, vamos a comenzar una nueva serie de estudios bíblicos con el tema enemigos del cristiano. Y el primer enemigo que vamos a estudiar es nuestra propia carne. Nuestra propia carne es un enemigo muy difícil de controlar y vencer. Pues este enemigo está en nosotros mismos, en nuestra propia naturaleza habituada al pecado y a caminar lejos de los caminos del Señor. Definamos primeramente, vamos a definir primeramente qué es la carne. ¿Qué es la carne? No es solamente nuestro cuerpo físico, sino completamente nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa. Algunos la definen como la tendencia que hay en cada persona para actuar muy independientemente de Dios y centrar sus intereses en sí mismos, en sus propias satisfacciones. Tenemos que saber, hermanos, tenemos que saber que Dios no nos creó con esa naturaleza pecaminosa. Dios no creó al hombre con esa naturaleza pecaminosa que todos hoy en la actualidad hemos heredado. Esa naturaleza contaminada. Dios creó al ser humano con una naturaleza libre de pecado, sin maldad. Un ser humano con una naturaleza que reflejaba una imagen semejante a la de Dios. La misma Biblia dice ahí en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero ¿qué pasó con esa naturaleza
que había adquirido Adán y Eva de acuerdo a la imagen de Dios. Satanás, el diablo, el enemigo número uno del cristianismo, engañó a Adán y a Eva para que desobedeciesen a Dios y cayeran en pecado. Y esa naturaleza que Dios había creado sin pecado, esa naturaleza fue contaminada y esa naturaleza fue transmitida de generación en generación a toda la humanidad. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a los hermanos de Roma, en el capítulo 5, versículo 12, Pablo escribe lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Tenemos una naturaleza, aún como cristianos, queridos hermanos. No quiere decir que ya somos cristianos y quizás algunos pensemos que ya tenemos nuestra aerolita aquí como santos. No, hermanos. Todavía somos hombres, mujeres, que estamos encaminados a cometer pecado. Y esa naturaleza, hermanos, es la que hemos heredado por la desobediencia de nuestros primeros padres. Primeramente, podemos decir que carne es el nombre que la palabra de Dios le da a nuestra naturaleza caída, a nuestra naturaleza contaminada por el pecado y por la muerte. En la palabra de Dios podemos encontrar varias características de la carne. Hay varias características de la carne, es decir, de nuestra naturaleza humana, de nuestra naturaleza pecaminosa. Podemos entender primeramente que una de las características, y que para muchos es una excusa, porque de aquí muchos nos agarramos y decimos: la carne, hermano, es débil. La carne es débil. Mi carne me vence. Es verdad. Mateo 26:41 dice: velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne son los deseos en los cuales vamos encaminados para satisfacer nuestros deseos más bajos, queridos hermanos. Otra de las características es que en nuestra carne no mora el bien. En nuestra carne no mora el bien. Y bien decía Pablo, bien lo decía el apóstol Pablo en el capítulo 7, versículo 18 a los romanos. Y yo sé que en mí, decía Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Estamos encaminados a tener buenos deseos. Sí, hacer cosas positivas, cosas buenas, pero no lo hacemos. No lo hacemos. En nuestra carne está el deseo de hacer lo bueno, pero no el poder hacerlo. La siguiente característica es que la carne piensa en las cosas de la carne. La carne piensa en las cosas de la carne. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Cómo era nuestra naturaleza pasada? ¿A qué estábamos inducidos antes de llegar al camino de Dios? ¿Borracheras? ¿Infidelidades? ¿Drogadicción? ¿Chismes?
etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra carne piensa en las cosas de la carne. También otra característica es que la intención y los planes de la carne son enemistad contra Dios. La Biblia dice que hay caminos que le parecen muy buenos, sí. Hay caminos que al hombre le parecen buenos. Pues no hay problema, me echo una cervecita, no hay problema. Una no es ninguna, dos es mitad de una, tres, volvemos otra vez. Y así nos la llevamos. Pero dice la Biblia que al fin de esos caminos son caminos de perdición. La intención y los planes de la carne son enemistad contra Dios. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco lo pueden hacer. La carne, nuestros deseos, no pueden hacer la voluntad de Dios, no pueden agradar a Dios. Su amistad es con el mundo. Otro punto, otra característica de la carne es que la carne no puede heredar el reino de Dios. Pablo, cuando escribe la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 50, Pablo dice lo siguiente: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Quiere decir, hermanos, que nuestra carne, que está guiada a buscar nuestros deseos, no los correctos, no deseos sanos, queridos hermanos, están en contra de la voluntad de Dios y en contra del reino de Dios. Todo lo que tiene que ver con la carne es vanidad. Todo lo que tiene que ver con la carne es pasajero. Todo lo que tiene que ver con la carne es efímero. Primera de Pedro 1:24 dice: porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Muchos quisiéramos ser jóvenes eternamente, ¿verdad? Muchos quisiéramos que no pase sobre nosotros la juventud, ¿verdad, hermano Jesús? Quisiéramos ser chavos. Pero a los que nos creemos chavos todavía después de los 40 años, ¿cómo le dicen? Los chavos rucos, ¿no? Nos queremos sentir jóvenes. Y no hay nada de malo en sentirse joven. Pero hay que entender, hermanos, que nuestra carne nos va debilitando. El tiempo pasa, decía un cantautor, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Silvio Rodríguez, ¿verdad? Cantaba esto. El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Es cierto, la carne es débil, nuestra carne es débil. En segundo lugar, ¿cómo se manifiesta la carne en la vida del hombre? ¿Cómo se manifiesta la carne en nuestra vida? Una persona sin Cristo. Una persona sin Cristo, es decir, una persona inconversa, una persona incrédula, definitivamente no puede producir frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque su naturaleza carnal y por lo tanto en su vida se manifiestan las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Cuando Pablo escribe a los Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21, Pablo escribe lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas por otro lado, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Pero aún así, hermanos, no podemos decir que en este cuerpo, en mi cuerpo, en su cuerpo, hermanos, sí, no podemos decir que todavía ya no existe lo que son las obras de la carne. Todavía, hermanos, todavía está en nosotros ese viejo hombre, ese viejo hombre. Pero ¿qué pasa cuando una persona recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador de su vida? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con estos deseos carnales? Hace algunos días le decía a mi esposa, yo me crié en un barrio, por decirlo así, en una colonia de barrio, en donde, pues allí, las tardeadas en aquellos tiempos, la música salsa, la música rockera, y pues todos nos juntábamos en ese ambiente, ¿verdad? En ese ambiente. Y en ese ambiente, hermanos, había muchos deseos carnales. Y le decía yo a mi esposa, a mí me encantaba el bailongo, dicen por ahí. Me encantaba bailar, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó cuando vine al conocimiento de Cristo Jesús? Hermanos, de una u otra forma, se olvida, hermanos, y Dios nos hace nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero esos deseos, hermanos, nuestra carne, hermanos, todavía tiene recuerdos de nuestro antepasado, de nuestra vida pasada. Y le decía a mi esposa, oye, acabo de escuchar una de aquellas canciones, pero ya mi cuerpo ya no puede sentir nada, ¿no? En cuanto a querer bailar, sino que me vino el recuerdo de todos esos momentos, de todo ese momento en el cual yo viví. Vivíamos en borracheras, aun cuando yo no tomaba, pero andaba con ellos. Vivíamos en drogas, no me drogaba, aun cuando había amigos que sí lo hacían. Había pleitos en donde nos correteábamos y golpeábamos y viviendo en un desorden. Pero ¿qué pasa cuando una persona recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador? La pregunta es, ¿se quita la naturaleza carnal de la vida de un cristiano? ¿Se quita la naturaleza carnal de la vida de un cristiano? Y la respuesta contundente es no, tal como lo expresa el apóstol Pablo. El apóstol Pablo bien decía en Romanos 7, 18 al 21, yo sé, decía Pablo, en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esa naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza carnal, sigue estando presente en nosotros. En la vida de un cristiano existen dos naturalezas. En la vida de un cristiano existen dos naturalezas. Una naturaleza carnal que hemos heredado de nuestros padres y una naturaleza espiritual que hemos recibido de Dios. Juan
en el capítulo 3, versículo 6, Evangelio de San Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No nos engañemos, queridos hermanos. Tenemos esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Pero la palabra de Dios nos enseña que siempre habrá una lucha entre esas dos naturalezas que están presentes en los hijos de Dios. Un ejemplo. Hay veces es domingo, día de alabar a Dios, día de glorificar a Dios. Y tan sabrosa que está la mañana, decía el rey David, que hoy vengo a saludarte. Tan sabrosa está la mañana que no nos queremos levantar. No nos queremos levantar. Y nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, sabemos que el día domingo es día del Señor. No para cumplir, hermanos, como un acto de presencia, sino que venimos a la casa de Dios porque venimos a reconocer lo grande que es Dios en nuestra vida y el gran amor que nos ha mostrado Él. Pero la carne es débil. Otros 5 minutitos, ¿verdad? Otros 5 minutitos. Y en vez de 5 minutitos, ¿qué pasa? Ya pasó 1 hora. Y ya se nos hizo tarde para prepararnos e irnos a la iglesia. ¿Y qué sucede? Bueno, pues Dios lo sabe. Trabajé mucho esta semana. Dios sabe, Señor, tú sabes que trabajé toda esta semana y estoy bien cansado y es justo, Señor, que descanse el día domingo. La Biblia dice, 6 días trabajarás, ¿verdad? Y el 7º día, ¿qué es? Es día santo. Es día del Señor. La palabra de Dios nos enseña que siempre habrá una lucha entre las dos naturalezas que están presentes en los hijos de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, dice Pablo a los Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y esa es la batalla que todo cristiano tiene por no dejarse dominar. Por no dejarse dominar por la carne, sino caminar en el espíritu. Nuestra carne, nuestros deseos, hermanos, muchas veces nos dominan, ¿verdad? Otro ejemplo muy burdo. Sabemos que ayer hablábamos de la barbacoa. Qué rica, ¿verdad? Qué sabrosa la barbacoa. Pero hablábamos con un pastor, nos sentamos en la misma mesa y el pastor me decía, hermano, porque la reunión de enero va a ser aquí en Coyotepec, del año 2023, va a ser aquí en Coyotepec. Tendremos el privilegio de tener aquí a los pastores, hermanos del presbiterio. Y algo muy interesante que decía el hermano, oye, hermano, ¿qué van a hacer allá en Coyotepec? Porque saben que aquí siempre hay barbacoa y bien sabrosa, ¿verdad? ¿Qué van a hacer de comer allá en Coyotepec? Pues vamos a hacer, yo creo que barbacoa. Vamos a hacer barbacoa. No, hermano, ya no puedo comer barbacoa. Lo operaron de sus arterias, de su corazón, y entonces la barbacoa le hace mucho daño. Pero sabiendo que nos hace daño, hermanos, algunos alimentos, todavía nuestros deseos, todavía el deseo carnal, hermanos, estamos propiciados a un taquito de carnitas nada más, un taquito de barbacoa. Y no nada más es un taquito, sino un tacote, hermanos. Es un tacote. Y sabemos que nos hace daño, hermanos. Es otro ejemplo muy burdo.
El cristiano que se deja dominar por su naturaleza carnal vive en la carne y en sus placeres traerá destrucción a su vida. Romanos 6:21 dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos de vivir los cristianos para no ser dominados por la carne, por nuestra propia naturaleza carnal. No es el consejo de un hombre que les da a ustedes, sino es el consejo que la palabra de Dios nos da para poder dominar nuestros deseos de nuestra carne. Primeramente, tenemos que reconocer que estamos muertos y crucificados juntamente con el Señor. Ah, caray, ¿cómo está eso, hermanos? Si el Señor fue crucificado hace más de 2000 años. Bueno, no quiere decir eso. Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No tenemos que proveer, es decir, alimentar nuestros deseos de la carne. Por eso Pablo escribe en Romanos 13:14: vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En otras palabras, queridos hermanos, tenemos que apartarnos de aquellas cosas que alimentan nuestras concupiscencias. Nos debemos de apartar de aquellas cosas, hermanos, que nos pueden alimentar nuestros deseos carnales. La pornografía, las películas no aptas, queridos hermanos, que sabemos que hay escenas eróticas. Hermanos, tenemos que apartarnos. Podemos decir muchas veces: pero es que yo soy fuerte, yo soy un supercristiano. No, hermanos, no hay supercristiano. Satanás es muy sutil. Él sabe tu debilidad, él sabe mi debilidad, hermanos. Pero tenemos que recordar que nuestra carne ya está crucificada con el Señor Jesucristo. Nuestra carne ya le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. No alimentemos el pecado. Ay, una cervecita para el calor, con chamoy, limoncito y unos hielitos. Qué rico suena, ¿verdad? No alimentemos, hermanos, porque Satanás es sutil. Y él sabe, hermanos, él conoce nuestras debilidades. Si su debilidad en algún momento eran las mujeres, cuídate, hermano, cuídate. Cuídate, porque por allí Satanás puede entrar. Y aun cuando ya seas una persona adulta, Satanás es astuto y sutilmente nos presenta las cosas deseosas. Así como Satanás atrae con estos tiempos modernos a la juventud para apartar a los jóvenes de los caminos del Señor. Colosenses 3:5 dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. ¿Cuáles son tus malos deseos de tu carne? ¿Cuáles son tus apetitos que no le muestras a los demás? ¿Cuáles son tus deseos carnales que practicas tú en lo oscuro? Y quizás tú lo hagas a escondidas de los hermanos que no te ven. Sí, hermanos, muchas veces actuamos de esa forma. Actuamos lejos donde los hermanos no nos van a ver. Pero qué triste es cuando sabemos, y dice la Biblia, que Dios todo lo sabe y Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe. Hasta conoce las intenciones más profundas de nuestro corazón.
Dios en esta hora sabe qué estás pensando en esta hora. Sabe si a lo mejor, no, este hombre está loco. Dios sabe qué estás pensando. No, es lo que está hablando ese hombre, no es para mí. Hermano, la palabra de Dios es para todos. Ese proceso, dice la Biblia, ese proceso de hacernos morir lo terrenal en nosotros, la palabra de Dios lo llama santificación. Y ya hemos hablado mucho sobre la santificación. La santificación es ser apartados de, alejarnos del pecado, no permitir, no convivir con el pecado, hermanos, sino alejarnos del pecado. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y la palabra de Dios nos enseña que este cuerpo carnal, esta naturaleza pecaminosa, será transformada también por el Señor en el día de la resurrección. Por medio de Cristo, la victoria de la salvación sobre la carne va a ser completa. No solamente ha salvado nuestras almas, sino también el Señor transformará y salvará nuestro cuerpo por medio de la resurrección. Y Pablo lo sabía bien, y por eso instruía Pablo a la iglesia de Corintios, porque la iglesia de Corintios, hermanos, era una iglesia como la nuestra, carnal. Era una iglesia carnal y que se iban más allá, hermano, de lo normal. Pablo, cuando escribe la primera carta a los Corintios, capítulo 15, 52 al 54, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. No esperemos hasta ese día, hermanos. Dios quiere una iglesia santa, apartada, hermanos. Repito, no es que vivamos en una religiosidad, no, hermanos, sino tenemos que vivir nuestro cristianismo en una realidad. Y esta realidad es aquí y ahora. Concluyo. Sabemos que el pecado mora en nosotros y cada día de nuestra vida tendremos una lucha entre nuestra naturaleza carnal y nuestra naturaleza espiritual. Pero tenemos que tener la seguridad que nuestro Dios, que comenzó la buena obra, nos va a perfeccionar cada día hasta que nos presentemos delante de Él en gloria eterna. Cada día, cada momento, hermanos, vivimos de gloria en gloria y vivimos en victoria en victoria. No por mis fuerzas, sino es porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos está perfeccionando. No somos perfectos, somos imperfectos. Pero Dios, que es perfecto, va a ir
transformándonos. Él es el alfarero y nosotros el barro. Y si el alfarero ve que hay algo que no está bien en esa vasija, la va a quebrantar y la va a formar. La pregunta en esta mañana: ¿cuáles son tus deseos carnales? Esos deseos carnales que te apartan, te alejan del Señor. Aquellos deseos pecaminosos que estamos practicando en la oscuridad. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra carne. Pero Dios nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Póngase de pie unos momentos. ¿Qué hay en nuestra vida? Cierre sus ojos, por favor. ¿Cuáles son tus deseos de tu carne? ¿Contra qué estás luchando? Pablo bien decía, pero el querer hacer el bien no está en mí. Siempre hago lo que no es bueno. Pero Pablo decía, miserable hombre de mí, ¿quién me podrá apartar de este cuerpo de maldad? Pero doy gracias a Dios, que en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Y Él nos va a ayudar a dominar nuestra carne. Te alabamos, Señor, en esta hora, porque maravillosa es tu palabra. Y siempre, Señor, siempre nos vas a advertir, Señor, contra aquello que no es grato delante de tus ojos. Ayúdanos, Señor, para poder dominar aquellos deseos de nuestra carne, Señor, que nos dominan. Ya no queremos vivir, Señor, pecando en la oscuridad. Danos la victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar.